Hola, amigas y amigos. El centralismo es uno de los grandes males que azota a los países que lo practican. Una cosa es la república y otra cosa es el centralismo. La república, el republicanismo se diferencia de la monarquía porque no hay reyes, acá hay presidentes. Y normalmente, donde hay presidentes, se supone que hay un sistema democrático, donde deben haber controles a todos los organismos del Estado. Ecuador, lamentablemente, vive un apogeo centralista que lo ha llevado a la situación en la que vivimos, que es lo que estamos viviendo. Una crisis permanente, en plena dolarización, con petróleo, con oro, con cobre, con plata, con camarón, con banano, con café, con cacao. Sin embargo, tremenda crisis. En lugar de crecer, decrecemos económicamente, decrecemos. No lo digo yo, ahí están las cifras oficiales del Estado. En el año 90, conjuntamente con el economista Enrique Verduga Vallejo, escribimos este libro, Ecuador, 4 males y una solución. Y decimos allí con mucha claridad, mucha claridad, cuáles son los males que aquejan al Ecuador. Y lógicamente les decimos ahí que uno de los males, quizás el más importante, es el centralismo. El centralismo. En el año 2000, 10 años después de que aparecimos con este libro, el Ecuador, sintiendo el fracaso de nuestro sistema político, pensamos, y así votó el pueblo ecuatoriano, para ir a un proceso de gobiernos autonómicos. ¿Qué significa gobiernos autonómicos? Significa convertirlos en una república federal o en una república de regiones autónomas, o como se lo quiera llamar, pero eliminando el centralismo. Hasta la anterior constitución, no a la constitución de Correa, los consejos provinciales, los municipios, las juntas parroquiales, tenían definidas competencias. Y eran muchas. Y al gobierno central se le había reducido las competencias. Viene Correa y en ese afán narcisista de manejarlo todo, de creerse el dios sol, hizo una constitución tipo sastre, con el centralismo acostumbrado de los socialistas, que creen que todo lo tiene que manejar el Estado central. Y le quitó las competencias a los municipios y consejos provinciales y las asumió el gobierno central. Y le dijo que si querían, podían pedirlas. Y si las pedían, el gobierno central decidía si se las daba o no se las daba. Un país de mediocres como es el Ecuador, lamentablemente, tenemos que decirlo así, gobernado por mediocres, por gente que no destaca, se quedó ahí, sin pelear por nada, pese a que en el 2000 el pueblo se había pronunciado por ir a los gobiernos autonómicos. Y ahí se quedaron, alcaldes, prefectos, nadie alzó la voz. Y hemos vivido 20 años de un centralismo acentuado. En la Constitución, como para dorarnos la píldora, se estableció un límite de tiempo para hacer las regiones. Nunca las hicieron. Y ahora, en el consejo, no sé cómo les llaman, les cambian permanentemente. Antes era el Tribunal de Garantías Constitucionales, ahora Corte Constitucional le llaman. Allí se tramita, óiganlo bien, en contra de la voluntad, se tramita
un proyecto por el cual no se hace en las regiones y absorbe más poder el centralismo. La señora alcaldesa de Guayaquil, doña Cintia Viteri, ha dicho que va a enjuiciar al gobierno central porque no le envían las rentas, las escuálidas rentas que le manda el gobierno central, rentas que se las genera en cada una de las provincias y que se va al centralismo, para que el centralismo las devuelva cuando les da la gana, bien, mal o nunca. Acaban, para muestra un botón, dicen, acaba el gobierno nacional de emitir bonos para pagarle a los consejos provinciales lo que debía haberles pagado hace mucho tiempo, hace algunos años. No tienen plata, pero sí la cogieron, sí la engulleron, sí la malgastaron, sí la saquearon muchas veces. Por eso es que nosotros sostenemos aquí en nuestro libro, desde el año 90, y muchos otros personajes de la vida republicana lo han dicho, y este libro recoge esas opiniones de antes del 90, que la única forma de que el país se salve, de que salga de esta situación tan difícil, es ir al sistema de gobiernos autonómicos. La pregunta es, ¿cuándo los líderes políticos, cuándo los partidos políticos, cuándo la Asamblea Nacional, cuándo el presidente de la República, cuándo la Corte Constitucional se pronuncian para que se cumpla la voluntad del pueblo? ¿Cuándo? Nosotros venimos reclamando a través de un programa que mantenemos en el sistema de emisoras Atalaya y aquí en Madre Libertad, venimos reclamando en forma permanente, como lo hicimos en el 90 en nuestro libro, que se cumpla con la voluntad popular. Pero parecemos voces en el desierto. Pero los políticos ya verán este año. Verán este año. Dirán que se someterán a la voluntad popular. Pero cuando llegan al poder con la voluntad popular, se limpian. Sí, señores. Con la voluntad popular se limpian. Si no, verbigracia, aquí está la demostración. En el año 2000 dijimos que íbamos a los gobiernos autonómicos. ¿Y dónde están los gobiernos autonómicos? No, es que le han puesto un lindo nombre a los municipios y a los consejos provinciales. El nombre es bellísimo. Gobiernos autónomos descentralizados. No tienen ni autonomía ni descentralización. Sino porque la alcaldesa de Guayaquil amenaza con enjuiciar al gobierno central. Sino porque tuvieron que emitir bonos para pagarle a los consejos provinciales. Señores, la única forma, oigan bien, que salgamos de estos gobiernos que nos han llevado al fracaso, que pese a toda la riqueza ecuatoriana nos mantienen en la situación en la que estamos, es ir al proceso autonómico. Pero un proceso autonómico, óiganse bien, óiganlo bien, donde las provincias, los cantones, las parroquias recauden los impuestos y de la recaudación una partecita le manden al gobierno central para que administre lo que tiene que administrar un gobierno central. Las Fuerzas Armadas, las relaciones exteriores, una policía federal y absolutamente nada más. La planificación quizás del Estado y absolutamente nada más. Todo lo demás se debe quedar en los gobiernos autónomos, disque descentralizados como lo llaman ahora, pero que deben ser realmente autónomos y descentralizados. Porque ellos sí, estando cerca de la población, pueden conocer, pueden saber y la población les puede reclamar las obras y las acciones que necesitan para una verdadera acción de progreso. Mientras esto no pase, entonces seguiremos marcando el paso, no en el mismo terreno, hacia atrás como el cangrejo. Por eso, fundamentalmente, hoy más que nunca, les decimos que el centralismo sigue siendo el peor enemigo del desarrollo del Ecuador.
Continuamos hablando en libertad. Y ahora tenemos que hablar de un tema que nos deja ya no sorprendidos, porque uno no se puede sorprender de las acciones de un dictadorzuelo, de un narcodictador, de una narcodictadura. Uno no se puede sorprender. Pero es la demostración fehaciente para aquellos que no quieren ver y no son ciegos, para aquellos que no quieren oír y no son sordos, para aquellos que hablan sin razonar, teniendo uso de razón, para aquellos, ahí está la demostración de lo que pasa en Venezuela. ¿Pueden imaginarse ustedes que en una acción democrática, en un gobierno democrático, vaya la policía y sin razonamiento de ninguna naturaleza le prohíba a los diputados, a los legisladores, entrar a la sede del Congreso? ¿Pueden imaginarse ustedes una bellaquería, acción de bellacos de esa naturaleza? Esa es la demostración palpable de que en Venezuela no hay democracia por ningún lado, que hay un dictadorzuelo entregado al narcotráfico que hace lo que le da la gana con unas fuerzas armadas a las que ha corrompido. Hoy a las bravas pudo el señor Guaidó entrar al Congreso, a las bravas. Y eso después de que ayer hasta los propios aliados, algunos, no todos, aliados de Venezuela, ya no pudieron seguir tapando el sol con un dedo. Y Argentina y Uruguay tuvieron que decir que eso era una acción antidemocrática. Y en Argentina y en Uruguay los gobiernos son de izquierda. Óiganlo bien, los gobiernos son de izquierda. Pero ya no pudieron seguir tapando el sol con un dedo. Ahora, ¿por qué el señor Maduro se enseñorea en Venezuela? Porque Estados Unidos, su principal opositor en nombre, al igual que las 60 naciones que reconocen a Guaidó, no hacen nada efectivo para que caiga el dictador. ¿Por qué pasa eso? Hay una sencilla razón. ¿Ustedes saben cuál es el mejor negocio del mundo? Ustedes creen que es el petróleo, ¿verdad? No, señor. Ese es estratégico. Pero el mejor negocio del mundo, el que más dinero mueve y dinero sucio, es el narcotráfico. Yo les pregunto a ustedes, ¿a dónde se lucha contra el narcotráfico? ¿Cuál es el país más consumidor de drogas? Es Estados Unidos de Norteamérica, indudablemente. Pero ustedes saben si en Estados Unidos se lucha contra el narcotráfico. ¿Dónde están que no se ven? Estados Unidos lucha contra el narcotráfico en Colombia, en Perú, en México, en Ecuador, en Bolivia, en Afganistán. Pero dentro, el poder que tienen los que trafican la droga en los Estados Unidos es enorme. Las malas lenguas lo dicen y la mía, que no es muy buena, lo repite. Tienen el poder que tienen en México el narcotráfico de poner y sacar presidentes. Por eso, a la hora de la hora, en Estados Unidos no han tomado una decisión real, pragmática, de acabar con el gobierno de Maduro. Uno se pregunta, ¿y por qué no han hecho lo mismo que hicieron con Noriega en Panamá? Y Noriega no había hecho lo que han hecho estos en Venezuela. Noriega no convirtió a Panamá en la nación más pobre del mundo. Noriega no tuvo un éxodo como el que tiene hoy por hoy Venezuela, con 4 millones de gente que sale a pie a buscar sobrevivir. Noriega no hizo eso.
A Noriega lo acusaron de vínculos con el narcotráfico, pero de vínculos. Hoy por hoy Venezuela es el paso permanente y más positivo del narcotráfico en el mundo. ¿Y por qué no le hacen lo mismo a Maduro de lo que le hicieron a Noriega? ¿Por qué? ¿Que las Fuerzas Armadas norteamericanas no pueden? Sí pueden, pero vean, intereses sucios, intereses bastardos, intereses corruptos no lo permiten. Y lo tienen bailando al pobre Guaidó, reconocido como presidente de papel. Sí, presidente de papel, porque solo en los papeles es presidente. No manden las Fuerzas Armadas, no manden en ninguna parte, en ninguna parte. No tiene ningún poder. Al extremo que no lo dejan entrar ni al Congreso. Pregúntense ustedes, ¿a qué se debe todas las escaramuzas que hace el gobierno norteamericano? Los países, los 60 países que están alineados con los Estados Unidos no reconocen a Maduro, pero siguen haciendo negocios. Sí, ecuatorianos, aunque les parezca mentira. Sí, habitantes del mundo, aunque les parezca mentira, siguen haciendo pingües negocios. Y sigue Venezuela no solamente exportando petróleo, sino exportando droga, que es lo peor. Y el pueblo venezolano hundido, sometido, ahora viviendo de las remesas de los 4 billones de venezolanos que mandan hacia allá. En algo están salvando la economía de esa gente. En algo están circulando dólares en Venezuela, gracias a las remesas que mandan 4 billones de venezolanos que tuvieron que salir. Y como esa plata no la maneja el gobierno, sino que la maneja directamente la población, en algo están respirando. Pero eso es lo que pedimos de Venezuela. Aceptamos como que nada ha pasado, que el socialismo siglo XXI, que Chávez y que Maduro hayan convertido a la nación más rica del continente americano en la nación más pobre. Podemos consentir con indiferencia y que me importismo que a Venezuela se la haya convertido en una dictadura, que la gente en Venezuela no tenga derechos, que ni siquiera sus legisladores, sus representantes puedan entrar al recinto legislativo porque no le da la gana al señor Maduro. ¿Podemos permitir? ¿Hasta cuándo? Algunos dirán en este momento, no, es que ahorita Estados Unidos está ocupado con Irán. Ay, mamá mía. Dicen que guerra avisada no mata gente. A lo mejor ahora mate. A lo mejor. Y vamos a ver en qué queda todo esto. Pero el gran culpable de lo que está pasando en Venezuela se llama Estados Unidos de Norteamérica. Sí, señores. Conjuntamente con 60 países que dicen reconocer a Guaidó, pero que a la hora de la verdad no hacen nada por esa otrora rica nación sudamericana convertida en la más pobre, con la mayor inflación y con el mayor índice de pobreza de América Latina. Nos estamos despidiendo, amigos. Regresaremos el próximo martes aquí en Hablando en Libertad.
Hablando en Libertad llega a ustedes gracias al auspicio de EMAPAC, Ente Municipal de Regulación y Control, Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil.